En la clase de hoy abordaremos el tema estequiometría. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos de una reacción química. Para realizar este estudio es necesario aclarar una serie de conceptos que utilizaremos en la práctica. Por ejemplo, masa atómica relativa. La masa atómica relativa es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, cuyo valor lo encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica, en el caso del oxígeno, por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos el número másico o número de masa, y que es 15,994, aproximadamente 16. Entonces, la masa atómica relativa de un átomo de oxígeno va a ser aproximadamente 16 unidades de masa atómica. La masa molecular relativa es la suma de las masas atómicas relativas de todos los componentes de una molécula. Por ejemplo, si tenemos una molécula de dióxido de carbono, la masa de una molécula de dióxido de carbono va a ser igual a la masa atómica relativa del carbono, que es 12, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, multiplicada por 2. Entonces la suma nos va a dar 44 unidades de masa atómica. Imaginemos qué sucedería en la práctica si tenemos que trabajar con átomos o moléculas. Los átomos y las moléculas son tan pequeñísimos que no los podemos ver. Y si no los podemos ver, no los podemos tomar para determinar su masa con los aparatos que habitualmente usamos. Entonces es más sencillo trabajar con cantidades que podamos manejar y ponderar. En química utilizamos el concepto de mol. Un mol de sustancia es igual al número de Avogadro de partículas. El número de Avogadro es 602 por 10 a la 23. Las partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, iones, electrones, etc. Debe quedarnos claro el concepto de mol. De tal modo, si comparamos, por ejemplo, una docena nos indica 12 unidades. Una docena de huevos implica que tenemos 12 huevos. De ese modo, un mol de sustancias, que pueden ser átomos, serán 602 por 10 a la 23 átomos. De acuerdo a lo expresado, podemos realizar un cuadro de este tipo para tener todos los conceptos juntos. Entonces, habíamos dicho que un mol de átomos era 602 por 10 a la 23 átomos. Esa cantidad de átomos tiene una masa determinada que se llama masa atómica y que la expresamos en gramos. Esta masa atómica es exactamente igual que la masa atómica relativa, que la hemos sacado a partir de los datos que teníamos en la tabla periódica. Nada más que ahora la unidad es gramos. En el caso de las moléculas, un mol de moléculas son 602 por 10 a la 23 moléculas. Esa cantidad de moléculas, ese mol de moléculas, tiene una masa que es la masa molecular, que nosotros la expresamos en gramos. Cuando trabajamos con moléculas gaseosas y estas se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura, ese mol de moléculas gaseosas va a ocupar un volumen molar, que es un volumen de 22,4 litros. Las condiciones normales de presión y temperatura son temperatura 0 grado y presión 1 atmósfera. Teniendo en cuenta estos conceptos del mol de átomos y el mol de moléculas, tratemos de resolver el siguiente problema. ¿Cuántos gramos de calcio hay en 3,25 átomos de calcio? Tenemos que considerar la relación que existe entre átomos de calcio y gramos de calcio. Nosotros sabemos por la definición que en 602 por 10 a la 23 átomos tenemos el peso atómico de esa sustancia. Entonces tenemos 602 por 10 a la 23 átomos de calcio, van a tener una masa de 40 gramos.
¿De dónde sacamos estos 40 gramos? Recurrimos a la tabla periódica, ubicamos el calcio y tenemos como número de masa 40. Ese número, expresado en gramos, es el peso atómico del calcio. Entonces, 602 por 10 a la 23 átomos de calcio, tenemos 40 gramos de calcio. En 3,25 átomos de calcio tendremos 2,16 por 10 a la menos 22 gramos. Lo único que hacemos es una regla de 3 simple. Multiplicamos en cruzado y dividimos en el otro número. Ahora veamos qué es lo que vemos cuando tenemos escrito dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2. Lo que tenemos es un mol de dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono que representaría 602 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Y esta cantidad de moléculas de dióxido de carbono tiene una masa, que es el peso molecular, que es la suma de los pesos atómicos expresado en gramos. El peso molecular siempre se expresa en gramos por mol. Como es un gas, si se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Ahora bien, ¿qué ocurre con el carbono? En este mol de dióxido de carbono, nosotros tenemos un mol de átomos de carbono y tenemos 2 moles de átomos de oxígeno. Cada mol de átomos de carbono son 602 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y a su vez tendrá una masa de 12 gramos de carbono. Con respecto al oxígeno tenemos 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, la cantidad de partículas que vamos a tener va a ser 2 por 602 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y si nos referimos a la masa de estos 2 moles, va a ser igual a 2 por la masa atómica del oxígeno, expresada en gramos. Entonces sería 32 gramos de oxígeno. Para ejemplificar, resolvamos las siguientes cuestiones. Por ejemplo, si contamos con 80 gramos de dióxido de carbono, nos preguntan, ¿cuántos moles de dióxido de carbono hay? En esta pregunta tenemos que relacionar moles, que nos preguntan, que es la incógnita, y el dato, que es gramos. Relacionamos moles con gramos. En el caso del dióxido de carbono, nosotros sabemos que por cada mol tenemos 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, si en 44 gramos tenemos un mol, en 80 gramos tendremos X moles. 44 gramos de dióxido de carbono es la masa de un mol de dióxido de carbono. En 80 gramos tendremos 1,82 moles de dióxido de carbono. En la segunda pregunta tenemos ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay en los 80 gramos de dióxido? La relación que hacemos es entre los gramos de dióxido y los moles de átomos de oxígeno. Es decir, los gramos de dióxido de carbono con los moles de átomos de oxígeno. Y de acuerdo a nuestras reglas, podemos decir que en 44 gramos de dióxido de carbono, nosotros tenemos un mol de átomos de carbono. En 44 gramos de dióxido de carbono tenemos un mol de átomos de carbono. En 80 gramos de dióxido tenemos 1,82 moles de átomos de carbono. Perdón, en la pregunta anterior marqué moles de átomos de oxígeno y respondí moles de átomos de carbono. Respondamos el ítem 4. ¿Cuántos gramos de carbono hay en 80 gramos de dióxido de carbono? De acuerdo a las definiciones, tenemos que en un mol de dióxido de carbono,
nosotros tenemos 12 gramos de carbono. En los 80 gramos tendremos 21,82. Si consideramos el ítem 5 para responderlo, dice qué volumen ocupa en condiciones normales de presión y temperatura esos 80 gramos de dióxido de carbono. Nosotros sabemos que 44 gramos, que es un mol, ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales. Entonces, los 80 gramos de dióxido de carbono van a ocupar un volumen casi el doble, 40,7 litros. ¿Cómo resolvemos el último ítem? ¿Cuál es la masa de una molécula de dióxido de carbono? Esta es una pregunta más o menos conceptual. Nosotros sabemos que la masa, 44 gramos de dióxido de carbono, es la masa de un mol. Por ende, es la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, esta cantidad de millones de moléculas de dióxido de carbono tienen una masa de 44 gramos. Una sola molécula de dióxido de carbono tendrá esta masa, 7,31 por 10 a la menos 23. O sea que son 23 lugares hacia la izquierda, 0,00000, hasta que lleguemos al lugar 23 donde ponemos el 7. Esa cantidad pequeñísima de gramos es la masa de una molécula de dióxido de carbono.